Buenas tardes, muchachos. Bueno, muchachos, ustedes me comentan que no están listos por ahora la de las exposiciones. No mucho, profe. ¿Cómo? Pues la verdad no mucho. Bueno, pero mañana sí toca, ¿no? Mañana porque ya mañana yo debo entregar notas de ustedes. Entonces digamos que por hoy no hay problema, pero entonces sí necesito que mañana sí hagan esas exposiciones. Bueno, eh, sobre lo que vimos el día de la mañana, el día de hoy en la mañana, ¿les quedó claro o tienen dudas? Profe, ¿no se podría volver a repetir, ya que pues como esta clase sí queda grabada? Listo, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con gusto. Sí, la idea es que Profe, que si deje entrar a Angie, por favor. Y, listo, ya. Listo, admitida. Ok, bueno, vamos a comenzar. Deme un segundito para colocar la tableta. Pero, me gustaría de todos modos que me comenten cómo les ha ido con el proyecto, si han podido avanzar, ha ido bien, qué experiencia han tenido, cómo escucharlos. Es bueno oír sus comentarios, sus sugerencias. ¿Cómo les ha parecido la idea del proyecto? A ustedes hay que sacarle las palabras, tienen que, ustedes como estudiantes de ingeniería que son, tienen que aprender a expresar sus ideas, ¿no? Los escucho. Nada que decir con respecto al proyecto. ¿Está bien la idea del proyecto o lo quitamos? ¿Qué dice Daniela? Escuchemos la opinión de Daniela. Dime, profe, es que acá están que ladran unos perros y no escucho mucho. Le pregunté que qué opinan sobre el desarrollo del proyecto, qué opinan, cómo les ha ido, cómo ha sido la experiencia. Bien, profe. Pues la verdad ha tocado como investigar varias cosas porque pues nosotros no, o por ejemplo de mi parte, no tenía como bases casi para eso y por ejemplo ahorita para lo del proyecto, pues nos ha tocado por ejemplo que averiguar sobre la estructura. Por ejemplo, yo te tenía una pregunta a ti sobre lo de los frisos. Nosotros no sabemos como qué es, ¿sí? O sea, pues yo tengo un hermano y él me explicó más o menos qué era, pero pues yo quería saber como de tu parte que me explicaras, porfa, para poder ponerlo en el proyecto.
Profe, Profe, tienes el micrófono silenciado. Pero se le escucha. Ya, no me he dado cuenta. Bueno, lo que yo quiero es lo siguiente, que si ustedes tienen alguna duda, hablen, porque me toca estarles sacando las ideas, las ideas, qué piensan, que, o sea, ustedes como estudiantes de ingeniería, futuros ingenieros, tienen que aprender a exponer sus ideas, hacer preguntas, hacer cuestionamientos, ¿sí? Tienen que participar más. Son muy, como los veo yo, muy tímidos. Entonces tienen que aprender a participar un poco más para que se beneficien. Una tarea de uno como estudiante es hacer preguntas en torno a lo que uno está viendo, en torno a los conceptos. Por ejemplo, Daniela dice, profe, es que yo no sé qué es eso de los frisos, ¿sí? Bueno, ¿cómo le hacemos? Bueno, vamos a hablar sobre los frisos. Entonces, a ver, un segundo. Voy a tratar de explicarles aquí gráficamente. Listo. Bueno, me gustaría que fueran participando, que no sea necesario estarles pregunte y pregunte, porque la verdad es bastante harto esperar que ustedes me digan algo. Deberían ser más participativos. Entonces, coloquemos aquí. Frisos. ¿Quién me dice que es un friso? Vamos a construir aquí la definición de frisos. Vamos con la definición. ¿Quién me dice? Entonces, por ejemplo, voy a hacer aquí una esquemita. Vamos a suponer que esto es un ladrillo, ¿sí? Es parte de un muro. Y vamos a suponer que cortamos ese muro. Y aquí pues seguirá. Aquí continúa, así que viene el siguiente ladrillo. Y así, de esa manera, entonces estoy representando un muro. Entonces, ¿el muro de qué se compone? Rápido, muchachos. Ladrillo. Entonces tenemos por un lado ladrillos, sí. Una mezcla. Más la mezcla que estamos utilizando, ¿sí? Más Friso. el friso. Bueno, más, luego vendría estuco, ¿sí? Pintura. Pintura, ¿sí? Bueno, ya está ahí, digamos que es el muro típico, ¿sí? Esos son sus componentes. Entonces, el ladrillo es el famoso bloque, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un bloque, haciendo una representación. Vamos a suponer que este es un bloque. Es un poco difícil dibujar acá, pero bueno. Este sería el bloque. Y luego, entre bloque y bloque, tenemos la famosa mezcla, ¿sí? Que es el elemento que va a unir, ¿sí? Los diferentes ladrillos. Entonces, aquí viene en intermedio, viene la mezcla. Y vuelvo y digo, aquí vendría el siguiente ladrillo y la unión de todos esos ladrillos. Y ya luego vendrían los frisos, que son las caras, ¿sí? Entonces, el friso es esta capita, ¿sí? Esa capa, ¿qué espesor trae más o menos? Entonces, ese es el friso que preguntaba
¿Quién era? Daniela. Ese es el friso. Entonces, ¿qué espesor tiene más o menos un friso? ¿Este espesor de cuánto? 2 centímetros. Sí, pues, es una buena medida. 2 centímetros. Entonces, más o menos, el friso diríamos que es la cubierta, ¿cierto? En una mezcla de arena más agua más cemento, ¿sí? Arena, agua y cemento de alrededor 2 centímetros de espesor que cubre las paredes, ¿sí? De los bloques del muro, ¿sí? Los bloques del muro. Entonces esa capita que va ahí. Entonces habría que mirar, como ya sabemos que es una mezcla de arena, agua y cemento, habría que mirar las proporciones, ¿sí? Los frisos sería cuánto porcentaje de arena, ¿sí? Cuánto porcentaje tienen de agua y cuánto porcentaje tienen de cemento, de tal manera que sea una buena, obviamente esto es una mezcla, ¿sí? Que sea una buena mezcla representativa para frisos. Incluso aquí podría haber un componente adicional que podría ser un impermeabilizante, por ejemplo. Existen productos Zika, ¿sí? Existen gran cantidad de productos, pero bueno, digamos que por ahora ese es el friso típico. Entonces, existen unas tablas. Existen unas tablas donde nos dicen cuáles son las proporciones de arena, proporciones de agua y proporciones de cemento, ¿sí? Entonces, por ahora, pues lo que ustedes van a decir por ejemplo, van a decir que los muros tienen tanto en friso, ¿sí? Son tantos centímetros, cubierta de centímetros para friso, ¿sí? Y les dejo esta tarea. Van a averiguar cuáles son las tablas de proporción. Entonces, existen unas tablas donde dicen, mire, a tanto porcentaje de arena, tantos de agua y tantos de cemento, ¿sí? Eso es lo que llaman los diseños de mezclas, ¿sí? De tal manera que pues los maestros ya lo hacen por experiencia. Ellos dicen, vea, si yo voy a construir un friso, tanto arena, tanto agua, tanto de cemento, y ese friso pues me va a garantizar pues un muro de buena calidad, que tenga buena cualidad de impermeabilización, bueno, que sirva por cierta cantidad de años, ¿no? Entonces, esa información está contemplada en unas tablas, ¿sí? Entonces sería averiguar esas tablas, cuánto es cada una. Entonces, por ejemplo, en las tablas que hay de proporción para diseñar un concreto, viene tanto de cada material y en estas tablas generalmente viene también la composición para frisos. Entonces, esto se los dejo de tarea, que esta información se encuentra en internet, ¿sí? Busquen composición para frisos. ¿Ya la encontraron? Búsquenla. Y me van a decir qué composiciones son. ¿Encontraron alguna tabla? Proporciones para frisos, proporción de mezclas para frisos, busquen así de esta manera. La densidad, por ejemplo, como eso el friso no trae hierro, entonces su densidad es diferente al concreto reforzado, ¿sí? Totalmente diferente. ¿Ya encontraron? Tratemos de aprovechar el tiempo. Profe. Listo. Busquen a ver qué encuentran.
Entonces, cuando se va a hacer un diseño, uno debe tener a la mano todas esas tablas. Generalmente vienen las tablas para frisos, tablas para concretos, ¿sí? Cómo es un diseño en concreto. Ya vienen todas esas especificaciones. Me preocupa que Felipe sigue fallando, realmente es preocupante. En este momento está solamente, o hay alguien más, pero a ver quiénes están. Solamente está Juliana, Willer, Isabel y Daniela. Falta la mitad, ¿no? Un profe y yo. ¿Quién más que no los veo? Espera a ver, ¿quién más está? Está Camila Willer, yo veo a Juliana, Willer, Andrés, Andrés, sí, aquí está. Juliana, Andrés, Willer, Willer, Daniela, Isabel, Camila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltan 2 personas, una de Felipe y falta alguien más. Y Felipe me preocupa que ya ha fallado muchas veces. Eso me preocupa muchísimo. ¿Ya encontraron las tablas? Muchachos. Pues yo encontré acá una, pero Bueno. dice cantidad de materiales por cada metro cúbico de concreto. Pero no estamos hablando de concreto, sino estamos hablando de frisos. El concreto ya es cuando vamos a mezclarlo con acero y toda la cuestión. Entonces él tiene una resistencia mucho más alta, ¿sí? Pero generalmente el friso es una resistencia más baja, ¿sí? Y una composición diferente. Profe, A ver. yo encontré fue más o menos como por medidas. Dice que para Sí. frisar 50 metros cuadrados de pared, debe mezclar 2 sacos de cemento y 0,5 metros cúbicos de arena y la cantidad de agua para que la mezcla quede homogénea. Bueno, espérate, a ver, entonces vamos a registrar eso. Entonces, digamos, para, ¿cuánto? 50 metros cuadrados. ¿De qué? De pared. De pared. Se requiere 2 sacos de cemento y 0,5 metros cúbicos de arena. 2 sacos de cemento de ¿cuántos kilogramos? ¿No dice? ¿No dice? No, profe, solo dice 2 sacos de cemento y 0,5 metros cúbicos de arena. ¿Y 0,5? Metros cúbicos de arena. Metros cúbicos de arena. Esa es una mala tabla porque no dice sacos de cemento de cuántos kilogramos. Entonces, Profe, es que estoy buscando más, pero está un poco confusa. a ver. Qué bien. Aunque pues este ya es una muestra, 0 puntos, por ejemplo, si calculamos 0,5 metros cúbicos de arena. A ver, calculemos 50, sería 50 por 0,02, sería 1 metro cúbico. No sé, esa tabla que me acaban de dar está muy floja, ¿no? Hay que buscar algo mejor.
Es que hay que buscar una mejor tabla. Bueno, hagamos lo siguiente. Les dejo esta tarea, ¿sí? Van a encontrar una buena tabla, van a buscar una buena tabla de composición para frisos y composición para concretos. Y pues la otra semana la podemos compartir para que... Profe, la de los concretos ya la tengo. A ver, ¿cómo son los concretos? Dice que como hay varios tipos, entonces encontré varios. Dice que para concreto, para una columna, dice que un saco de 50 kilogramos. Este está más específico, ¿sí? Entonces sería un Sí. saco de 50 50 kilogramos. ¿Qué más? Dice que de grava 5 botes y medio y dice que cada bote es de 19 litros. 5 botes, 5 y medio, ¿sí? 5 Sí, y medio señor. botes de 19 litros de ¿qué? De medida. Dice que estas medidas se hacen con un bulto de cemento de 50 kilogramos y botes de 19 litros de medida. Pero, ¿esto qué es? Botes, 19, 5 botes y medio. O sea, como 19 baldes. Por eso, pero, correcto, pero ¿esto qué es? ¿Qué material? Grava. Ah, ya. Gracias. De grava. Grava, hay de, por ejemplo, de media pulgada, 1 pulgada, ¿no dice de cuánto? No, profe. Bueno, dejémoslo por ahora sí, de grava. Ahí todavía falta, ¿sí? Está todavía, le falta. Sí. Pero por ahora dejémoslo así. Entonces, 19, 5 y medio, eso es como baldados de 19 litros de grava. ¿Listo? ¿Qué más vendría? Dice de arena 3 botes y 3 cuartos. Y esa es la medida de arena. 3 botes y 3 cuartos. De los mismos botecitos de 19 litros. Sí, botes de arena. ¿Algo más? Y de agua dice 1 y 1/4. ¿De qué? 1 y 1/4 De qué? agua. De los mismos, ¿De botes? o sea, sí. O sea, todo está como en la medida de los mismos Sí, baldes. listo. De agua. Y dice Bueno. que la mezcla tendrá una resistencia de aproximadamente 250 kilogramos por centímetro A cuadrado. ver, hagamos los cálculos. Entonces dice que F sub C' es de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Centímetro cuadrado. Sí. Pero, Sí. no. Espere, eso es resistencia. Revisa bien. Sí, profe, eso es lo que dice ahí. ¿Me repites? ¿250 qué? Dice kilogramos por centímetro cuadrado. Ah, sí, porque es que centímetro cúbico es otro cuento, ¿sí? Sería densidad, no resistencia. No, centímetros cuadrados, profe. Correcto, sí, que yo te entendí al principio cúbico y no puede ser. Bueno, entonces ahora hagamos el cálculo. ¿Cuántos pascales son esto? Pasemos eso a pascales. ¿Cómo sería? Hagamos el cálculo. 250 por el kilogramo fuerza. Muchachos, necesito que me participen bastante. Kilogramo fuerza, ¿cuánto es? $9.81. Perfecto, por 9.81 ya quedaría Newton sobre centímetros 10 a la menos 2 a la 2 sería 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, hagan esa operación, 250 por 9.81 sobre 1 por 10 a la menos 4.
por 150 por 981 dividido entre 1 por 10 a la menos 4. Aquí me da... ¿Cuánto le dio? 0,24. ¿Cuánto? 0,24. Pero 250 por 9,81 dividido entre 1 por 10 a la menos 4, ¿no? Profe, a mí me da ¿Cuánto? 24 millones. 24.525, sí, eso me dio a mí también. 24.525. Ah, 24.525.000. Sí, correcto. O 24. Ah, eso, profe, sí. Sí, es igual. Entonces sería 24.525 millones de pascales o megapascales. Vamos a ver si coincide con este. ¿Cuánto vale un PSI? Este es un concreto típico, ¿sí? ¿Cuánto vale un PSI? Ustedes ya tienen esas tablas. Tienen que manejarlas derecho al revés. Un PSI es igual a 6.800. Necesito que vuelen con esto. Necesito verificar cómo van. 88.1 pascal. 6.888. Punto. Uy, ¿Sí no. está bien? ¿Este dato está bien? No. Sí, profe. 6.888.1 pascales. Entonces ahora haga la cuenta. 3.000 por 6.888.1. 3.000 por 6.888.1. ¿Cuánto le dio? Profe, 20.664.300. Entonces sería 20.664 megapascales. Esta mezcla tiene una resistencia un poco más alta, ¿sí? Está de 24.51 megapascales, entonces podríamos decir que es un poquito más de los 3.000 PSI. Pasen esto a PSI. ¿Cuántos PSI serían realmente? Pasen esto a PSI. Necesito que ustedes me demuestren que esto ya lo manejan derecho al revés. Entonces, ¿cómo pasan eso a PSI? 24.525.000. ¿Cuánto les dio en PSI? Rápido, muchachos. ¿Cómo se hace para convertir esto a PSI? Ustedes ya saben, para convertir se multiplica y se divide. Profe, un kilogramo. ¿Verdad? Profe, es que yo tengo aquí. Díganme. Yo tengo aquí la conversión que 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado es igual a 14.22 PSI. Pero acuérdese a lo que yo les he enseñado, que no se necesitan complicar con eso porque ya tienen una super tabla que ustedes ya deben conocer a esta altura. Acuérdense, hagamos nosotros mismos la cuenta, vean. 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado es 9.81 newton sobre 10 a la menos 4 metros cuadrados y son pascales. Entonces sería, eso sería 98.100, ¿sí? Aquí da, espera a ver, 9,81 dividido entre 1 por 10 a la menos 4. Eso da, sí, 98.100 pascales. Entonces nos quedaría que 1 kilogramo, esos son 98.100 pascales. Ahorita, ¿cuánto fue que me dijeron? ¿Lo estaban convirtiendo a qué? ¿A PSI? ¿Sí? Muchachos. Sí, profe. Listo, entonces, ¿qué hay que hacer? Esto lo dividimos entre 6.888.1, 98.100 dividido entre 6.888.1. Eso da 14.24 PSI. ¿Sí estoy bien o estoy mal? Revisen. 14.24 PSI. Sí, profe. Véalo, ustedes no tienen por qué consultar más tablas porque ya ustedes
Ya tienen una tabla demasiado completa. Entonces, y ustedes están en condiciones de hacer todos los cálculos. Con lo que les he explicado, ustedes deben ser capaces ya de defenderse al derecho del revés para estas conversiones de unidades, ¿sí? Entonces, muchachos, mire, empezó con una pregunta que querían saber qué era una mezcla, un friso. Entonces ya sabemos que un friso es una mezcla de arena, cemento, y también hablamos del concreto, ¿sí? Todas estas cosas es importante que ustedes las sepan porque vamos a valorar el costo por muro, por metro cuadrado, vamos a calcular el peso en toneladas de cada piso, vamos a evaluar un presupuesto de obra, ¿sí? Todas estas cosas son muy importantes. Entonces, miren una sola pregunta a cuántas cosas nos ha llevado, ¿no? Entonces, muchachos, espero que me manejen todos estos conceptos, que hagan bien los cálculos, ¿sí? Yo voy a tener que, yo no sé, a mí la verdad me preocupa mucho porque es que Felipe me está faltando demasiado y si sigue así por solo fallas ya perdería la materia, o sea, ¿se acuerdan cuánto es el porcentaje de fallas? 15%. No sé, no estoy bien. Bueno, por favor, nos vamos a averiguar ese porcentaje de fallas ya. Son 16, mire, calculémosle. Son 16 clases, ¿no es cierto? Sí, 16, no, 16 semanas por 2 son 32. 32 clases por 0.15. ¿Qué? No. 32 por 0.15. Es 5 clases. Revisen, por favor. O sea, 5 inasistencias. Sí, profe. Entonces, es que la verdad es preocupante. Esta es una materia demasiado delicada. Vuelvo y le digo, es que esto no es un juego. Ustedes se están preparando es para ser ingenieros. Esto no es juego. Es una materia demasiado importante. Y alguien como Felipe, que veo que es un excelente estudiante, que me está fallando demasiado, es preocupante. Voy a poner en conocimiento del coordinador académico de esta situación. Realmente es preocupante. Ya está faltando demasiado. Entonces creo que hoy voy a empezar a tomar asistencia. Bueno. Listo, muchachos. Por favor, como le comentan a Felipe que no quiero perjudicarlo, pero que si él solito se va a terminar perjudicando con tantas fallas. ¿Qué me iban a preguntar? Profe, es que encontré unas tablas donde hay 2 frisos, pero entonces uno dice que es acabado rústico o a esponja y el otro dice que es acabado de primera. Entonces ahí que, sí. yo elegiría el de primera, ¿no? Utilizar el rústico, pueden utilizar, digamos, el rústico, puede ser, eso depende de lo que se vaya a hacer en la vida real. Entonces, por ejemplo, acabado de primera es un friso muy fino, bien hecho, sí, con toda la ley. Entonces ustedes escogerán, queremos un acabado fino, que quede muy bien, ¿sí? Hay diferentes composiciones. Entonces, por ahora no se preocupen tanto por eso, porque por ahora, lo que yo les decía, la primera entrega del proyecto es una presentación de lo que ustedes van a diseñar, ¿sí? De su proyecto. Es presentar qué es lo que ustedes pretenden hacer. Ya la segunda, ahí sí ya vamos a calcular materiales, vamos a utilizar el código de construcción sismo resistente y vamos a entrar en cálculos en detalles de cantidades de obra. Sí, vamos a hacer un poco más detallistas. Por ahora en esta primera no es tan exigente. Pero sí que vayan entendiendo que existen pues tablas, que existen materiales que vamos a utilizar. Listo, yo creo que de aquí eso. Vamos entonces ahora sí la pregunta, ¿quién era el que me preguntaba? Creo que era Isabel, que desea que volvamos a repetir el proceso, ¿sí? de esta mañana, para que quede grabado. Vamos entonces a hacer eso. Todas las sugerencias, las preguntas que tengan, no es de pena preguntarlo. Yo los veo a ustedes, vuelvo y repito, los veo muy tímidos y no preguntan, no hacen preguntas. Pues para uno como profesor es preocupante eso. Necesito que participen más. Bueno, vamos a hablar de cómo eran las deformaciones, ¿no? Entonces,
Ahora sigamos haciendo la... Veamos cómo sería el problema. Me va a tocar es como, ¿sabe qué voy a hacer? Más bien voy a ver si me paso a AutoCAD para poder, porque es que esto así a mano es bastante complicado. Voy a intentar. Es un poco difícil. Voy a tratar de hacer esto en AutoCAD. Tengo una pregunta, ¿por qué cada vez que Germán ve, apenas ve el primer tridente de su vida, dice una cosa de Poseidón, tiene una cosa de Poseidón? Un día práctico. Sí, eso es lo que dice Germán. Lo que yo les preguntaba a ustedes era con respecto al proyecto, si les ha parecido. No dice nada. Sí, o sea, es un poco complicado porque pues uno necesita dedicarle bastante tiempo, pero creo que uno con el proyecto puede aprender más. Sí, o sea, una cosa, yo pienso que una cosa son los conceptos teóricos, el mundo teórico, y otra cosa es el mundo real, ¿no? Entonces, con el proyecto, pues yo pretendo que ustedes aterricen un poco los conceptos teóricos y pues yo pienso que el proyecto es una excelente herramienta, dependiendo pues obviamente si ustedes lo hacen a conciencia, ¿sí? Entonces, entre más lo hagan a conciencia, más se van a beneficiar. Que tiene trabajo, sí, y es que esta materia no es para subir, ¿cómo es que llama? No es para subir promedio ni nada de eso. Esta materia es para aprenderla de verdad, ¿sí? Sería muy diferente si fuese otra materia totalmente distinta, ¿sí? Pero, bueno, ustedes pueden dejar, incluso el proyecto es una manera de que dejen la materia alta, ¿sí? Si ustedes lo hacen a conciencia. Listo. ¿Están viendo la pantalla de AutoCAD? No. Chachos. Sí, profe. Bueno, listo, perfecto. Entonces, mire, vamos a tratar de hablar la situación que les estaba comentando. Vamos a suponer que aquí tenemos un problema parecido al que le estaba proponiendo esta mañana, donde esta es una barra rígida, ¿sí? Entonces vamos aquí a proponer que esta es una barra rígida. Listo. Listo. Aquí démosle nombre a estos puntos. Pues vamos ahora a proponer aquí unos cables que van a sostener ese extremo. Vamos a colocar este vertical. Aquí otro cable. Y vamos a sostener, esta es digamos una barra rígida, ¿no?
una barra rígida. Entonces la representamos en forma archurada y vamos a representar aquí los soportes. Listo. Y vamos a suponer que la sostenemos de aquí también. Y proponemos otras barras. Listo. La parte que vamos a analizar es la parte geométrica, que es la más delicada, que es un poco más enredada. Y vamos a suponer que aquí aplicamos una fuerza, puede ser por ejemplo aquí en la mitad. Utilizar estos mismos soportes para representar la fuerza como un vector. Aquí. Y vamos a decir que esta es la fuerza P. Fuerza P máxima que nosotros queremos pues calcular. Aquí pues vamos a tener unas distancias. Vamos a suponer que esta distancia es de 1.5 metros. Aquí. Y copiamos aquí y aquí. Listo. Ahí está. Está un problema. Vamos a proponer unos ángulos. Listo. Inventemos unos ángulos. Aquí vamos a ponerle 45 grados. A este pongámosle 30 grados. Aquí vamos a ponerle 42 grados. Y aquí vamos a ponerle unos 38 grados. Bueno, darles unos valores ahí. Tenemos distancias. Entonces, vamos a analizar a geometría. ¿Sí? Análisis geométrico. ¿Sí? Salió rico. Listo, copia. Bueno, entonces, por ejemplo, para analizar la geometría, nosotros decíamos, bueno, vamos a suponer que aquí viene esto, ¿sí? Desplacémoslo aquí. Listo. Entonces, copiamos estos puntos y los ponemos acá. Listo. Entonces, ¿qué decía? Fíjese que a diferencia del primer problema que nosotros planteamos, en el primer problema había una articulación en el punto C, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan, muchachos? Sí, señor. Listo, bueno. Entonces, este problema ya no tiene un punto fijo donde va a rotar la barra, sino que está libre de moverse tanto en el punto A como en el punto D en forma libre. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a tener lo siguiente. Va a haber por ejemplo, nosotros podemos utilizar, a esto se le llama, vamos a aplicar algo que se le llama principio de superposición. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar aquí lo que se llama, le decimos aquí, principio de superposición. Superposición. Listo.
¿En qué consiste el principio de superposición? Que el movimiento total de ese grupo, de todo el conjunto, va a ser la suma de movimientos independientes. Entonces yo puedo decir, voy a suponer que va a ocurrir lo siguiente, que primero va a haber un desplazamiento horizontal y luego un desplazamiento vertical. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, mire, los puntos A, B, C y D estaban en las partes iniciales donde dijimos, ¿sí? Pero ahora terminaron en esta posición. Entonces voy a hacer esto. Hacer estas letras un poquito más pequeñitas y ubicarlas en sus sitios. Ahí. Ahí, por ejemplo. Este es el punto B, el punto medio, es el punto C y este es el punto D. Listo. Ahora, entonces, lo que vamos a hacer es decir que esos puntos en la posición que estaban, ahora se movieron hacia estas posiciones. Aquí se me fue algo que no quería. Listo, voy a borrar esto. Esos puntos van a ser, digamos, los puntos prima, los puntos primados. Entonces aquí sería A', este sería B', C' y D', ¿sí? D'. Entonces, voy a cambiar aquí de color, voy a ponerle aquí color rojo. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a decir que primero hubo un desplazamiento en este sentido, un desplazamiento horizontal y luego un desplazamiento vertical para todos los puntos. Para todos los puntos. ¿Entienden eso? Entonces, quiere decir que primero se movió en X y luego en Y, o pueden decir que primero fue en Y y luego en X, da igual, ¿sí? Entonces, voy a decir que digamos aquí esto. Voy a decir que es de X. Entonces aquí desplazar. Voy a decir que ocurrió un desplazamiento en X, y luego un desplazamiento en Y. Este desplazamiento en X y el segundo desplazamiento en Y. ¿Sí? Desplazamiento en Y. Entonces, muchachos, eso le ocurrió a todos los puntos, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, mire, vean, el punto A estaba acá y finalmente terminó acá. El punto D estaba inicialmente acá y luego terminó acá. Luego, entonces, quiere decir que estas distancias son las mismas, ¿sí? Son las mismas. Listo. Pero, ¿qué me garantiza que ese sistema se trasladó así? Nadie me lo garantiza. Entonces ahora yo voy a suponer que el sistema tuvo una rotación adicional, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a decir que estaba aquí, luego pasó por acá y luego para acá, ¿sí? Desplazo. Vamos a borrar esto. Acá. Entonces, miren, muchachos, ahora, ese sería el primer movimiento. Ahora vamos a considerar que el sistema rotó. Entonces, lo voy a decir aquí, gira, que el sistema rotó en torno al punto A'. Y al rotar en torno al punto A', quedó por acá. ¿Sí? Quedaron así. Quiere decir que los puntos ahora cambiaron a posiciones distintas, ¿sí? Posiciones distintas. Entonces, D' pasó a la posición D2'. Te lo voy a decir aquí. D' pasó a esta posición final, ¿sí? A esta posición final y la voy a llamar, aquí sería D2'. ¿Sí? El punto C', ¿sí? El punto C', ¿dónde era que estaba? Estaba acá, ¿no? Pasó a la posición C2'. Entonces aquí le decimos copiar. Giramos. Entonces C' pasó acá. A esta posición que la voy a llamar
Esta sería la posición C2'. ¿Listo? Entonces, pasa entonces lo siguiente. Quiere decir que, mire que estoy considerando como radio de giro el punto A, ¿sí? Entonces trazo la línea que va de A' a, sí, de A' a D', y ahora considero que hubo un giro acá. Entonces, yo digo, mire, de este punto, una perpendicular a esta línea. Listo. Y aquí la corro un poquito. Ese es el error o la aproximación que les digo que nosotros hacemos. Entonces, aquí les digo que este es por ejemplo, un delta del punto D, ¿sí? Entonces, es delta del punto D, delta de D. Y aquí hubo una rotación, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí o están enredados? Necesito que me pregunten, que me digan si están entendiendo o no están entendiendo. ¿Está entendido todo? ¿Sí? Muchachos. ¿Sí? Entonces me van a decir, vamos a ver si están entendiendo. Delta D es esta distancia, es esta distancia, ¿sí? Entonces, si yo trazo una línea vertical acá, ¿sí? Aquí una línea vertical, entonces me va a quedar un ángulo aquí. ¿Sí? Ahí va a quedar un ángulo. Voy a recortar esto. Vamos a recortarlo. Listo. Ahí. Y este sería un ángulo, ¿sí? Un ángulo acá. Ese ángulo que hay acá es el mismo ángulo que hay acá. Entonces, por ejemplo, aquí decimos línea de aquí a aquí. ¿Sí? Ahí, por ejemplo. Bien. Acotar, se me olvidó ahorita cómo es que se acota. ¿Alguien se acuerda cómo se acota en AutoCAD? No. Acotar. Acotar. ¿Me acuerdo cómo es? Profe, yo no me sé el comando, pero sé que si va a inicio, arriba donde dice inicio, en la parte donde está ahí aparece la herramienta de acotar. Está. Creo que está en otro. Donde dice medir, profe, ahí. Gracias, ahí está, muy amable. Entonces vamos a medir este ángulo, ¿sí? Ah, pero espere, no me está dejando, ¿por qué? Espera. Desplaza. ¿Dónde era? Ya me perdí. Aquí era, ¿dónde fue que me hice? Aquí medir. Medir ángulo. Ángulo. ¿Por qué no me está dejando? Algo estoy haciendo mal. Hacemos por acá. Medir ángulo. Segunda línea. Aquí dice distancia radio, ángulo de zoom. No, pero ¿por qué algo estoy haciendo mal? Porque no me está dejando. ¿Qué será? Ah, pero es que este medir, lo que necesitamos es acotar. Es acotar, no medir sino acotar. ¿Cierto? Profe, creo que arriba donde dice anotar. A ver si aquí por este lado. Acotar. No, pero es que sin angular. Este sí. Aquí nos está mostrando 26 grados, ¿sí? Debe ser un poquito más de 26, pero vamos a dejarlo así como 26. Entonces, aquí vamos a tener
26, ¿sí? 26 grados. Y vamos a colocar aquí el círculo. Recortamos. Listo. Vamos a decir que es eso. Y ahí están los 26 grados. Ahí. ¿Quién acaba de llegar? Angie, creo. ¿Quién acaba de llegar? ¿Sí fue Angie o quién fue? Contéstame que no, o sea, no sé quién es, no va a pasar nada, simplemente contéstame. A ver, ¿quién fue? Vamos a mirar quién fue el que acaba de llegar. Ay, me preocupa. ¿Cuántos hay en total? Juliana, Wheeler, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No hay nadie más? Es preocupante, muchachos. Realmente es preocupante. Están faltando demasiado. Bueno, yo no sé, eso la verdad me preocupa eso, que fallen tanto. Bueno, entonces, a ver, entonces estábamos hablando de que esta línea que va de A a D está a 26 grados, ¿no es cierto? Quiere decir que esos 26 grados que están acá son los mismos, a ver, lo voy a copiar aquí. Copiamos aquí, son los mismos grados que están acá. Esos son estos mismos grados y por lo tanto son los mismos grados que están acá y por lo tanto son estos mismos grados que están acá. ¿Sí están de acuerdo? Díganme. Muchachos. Profe. ¿Sí está entendido lo que le acabo de explicar? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, entonces, mira, quiero que observen lo siguiente, vea. El punto D estaba aquí. Entonces, mire lo que pasó. Quiero que analicen esa geometría. ¿Qué pasa? Que esta barra A, B, C, D, como ya no tiene un punto fijo de rotación, entonces lo que vamos a considerar que hubo superposición de dos efectos. Un efecto, o sea, para que me entiendan, es como si hubiese ocurrido lo siguiente. Tengo esto acá, entonces primero trasladó, o sea, se trasladó sin rotar y luego rotó, ¿sí? La suma de todo. Entonces, esta es la superposición, ¿sí? Principio. Aquí vamos a decir que este es el principio de superposición. ¿Cuál es la superposición? Entonces lo que ocurrió fue dos cosas. Entonces ocurrió una traslación más una rotación, ¿sí? Eso fue lo que realmente ocurrió. O sea, se superponen los dos efectos. Entonces la primera fue la traslación, donde los puntos A pasó a A', D pasó a D', ¿sí? Y C pasó a C'. Pero luego, posteriormente, todo rotó en torno al punto A. ¿Sí? Vamos a suponer que todo rotó en torno a A. Yo puedo cambiar ese punto. Puedo decir que ahora que todo se traslada, que fue el punto D el que se trasladó y que todo rotó en torno al punto D. Eso es libre. Y al final van a llegar al mismo resultado. Entonces, observen algo acá. Fíjense que el punto D que estaba aquí, finalmente no quedó en D', sino que quedó en D2'. ¿Sí lo ven? ¿Entienden eso? Entonces, ahora vamos a hacerle el análisis a ese pedacito que está acá. Entonces voy a copiar esto. Voy a copiar esto que está acá. Entonces, mire lo que sucedió. El punto D, bueno, se me faltó copiar esto. Aquí D' y D2'. El punto D, primero lo colocamos en su sitio. Miren, muchachos, lo que pasó. El punto D estaba acá, se corrió, se trasladó hasta el punto D' y luego finalmente se rotó y quedó en la posición de 2'. Ahora, tenemos que analizar qué le pasó a cada una de las barras, ¿sí? A cada una de las barras con respecto a estos desplazamientos. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle nombre a estas barras, ¿sí? Entonces, aquí voy a colocarle copiar. A esta voy a llamarla barra B1.
Y vamos a hacerlo más pequeñita aquí. Listo. Desplazamos. Ahí se lo voy a llamar barra B1. ¿Sí? B1, esta será B2, B3, B4, B5 y B6. Barra B2. Barra B3. Barra B4. Barra B5. Y barra B6. Listo. Ahí está. Entonces, vamos a analizar las deformaciones de cada una de las barras, ¿sí? Con respecto a estos desplazamientos. Por ejemplo, vamos con la barra B4. ¿Por qué la barra B4? Porque si ustedes se dan cuenta, estamos analizando el punto D. Y al punto D, ¿quiénes llegan? La barra B4, B5 y B6. Entonces, yo tengo que analizar los desplazamientos con las deformaciones de cada una de las barras que llegan a ese punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a analizar la barra B4. La barra B4 tiene una inclinación de 42 grados con la vertical, ¿sí? Entonces voy a llevar esta información para allá. Listo. Y empiezo a hacer el análisis de esas deformaciones. Entonces fíjense cómo está la barra, ¿no? Mire, aquí está. Listo. Aquí los 42 grados son con la... Sí, los 42 grados son con la vertical. Entonces trazo aquí la vertical, línea de este punto hasta acá y recortamos acá. Los 42 grados están ahí. ¿Está entendido hasta ahí, muchachos? Entonces, pongan bien atención a este detalle que necesito que lo entiendan muy bien. Estos 26 grados, bueno, tracemos aquí, estos 26 grados son con respecto a la vertical y voy a hacer estas medidas más pequeñas. Carla. Vamos a escalarlo al 50%. Aquí sería el ángulo de 26 grados acá, ¿sí? Y este de 42 grados. Angie Melgarejo ha ingresado a estas alturas. Hola, Angie. Angie, ¿me escuchas? ¿Qué pasó? ¿Será que sale y se entra? Angie, ¿me escuchas? Angie. Angie, ¿me estás escuchando? Pues que he tenido dificultades con el internet. No, pero yo a ti te vi desde el principio, sí. Contigo. Sí, he entrado y salido varias veces y nada, que Sí, no está estable el internet. Sí. Sí, ok, bueno, entonces queda la grabación. Vale, Profe, qué pena, es que yo hablé con el compañero Felipe y él me dijo que es que está trabajando. Sí, Entonces, sí, que por eso es que él no ha podido ingresar, pero que igual disculpas. pero la verdad es que más que disculpa es que puede estar tirando el semestre. Esa es la preocupación. ¿Sí me entienden? Esa es la preocupación. Claro, profe. Es que esta materia es demasiado, muchachos, ustedes no saben lo que les estoy diciendo. Una cosa es como estudiante y otra cosa como profe, porque yo ya he visto esta materia y llevo dictándola, a ver, venga, les digo, más de 20 años. Me llevo dictando y sé lo que les estoy diciendo. Y materia delicada es esta, es una materia demasiado delicada, como para decir, yo asisto un día y otro día no. Prácticamente se va a tirar la materia si sigue así. Felipe, y se lo va a tirar solito, sin que yo tenga que partirlo. Él solito se va a partir. Entonces esa es la preocupación. Bueno, la verdad yo me preocupo mucho, pero bueno, ustedes verán. Listo, entonces. Muchachos, ¿están entendiendo estas gráficas? Muchachos. Necesito que me entiendan. Sí, miren, entonces vuelvo y lo repito, pónganle cuidado. Miren lo que estamos analizando. Este es un problema, es una barra rígida, ¿cierto? Que está soportada por ¿cuántas barras? ¿Por cuántos cables? 6. 6 cables, los cables del B1 al B6, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? O sea, este problema es totalmente diferente al primero que yo les propuse. Repito, en el primer problema sabíamos que en el punto C había una articulación, entonces todo rotaba en torno a C. Listo. Ese problema ya se explicó en detalle. Se hicieron más de 4 horas de clase para explicarlo.
Ahora vamos con este es otro problema totalmente diferente y así como les digo, este es otro, hay muchísimos más, ¿sí? Hay muchísimos más. Entonces, en este problema no hay un punto fijo definido de rotación. Entonces, como no hay un punto fijo definido de rotación, entonces lo que uno propone es una rotación alrededor de un punto que uno considere, pero entonces vamos a considerar lo que llaman el efecto del principio de superposición, donde voy a considerar que ocurrió una traslación más una rotación. En este caso, estoy considerando que la rotación ocurrió en torno a qué punto. ¿Sí? Así como yo propuse este problema en torno a, ustedes pueden analizarlo en torno a cualquier otro punto que van a llegar al mismo resultado. ¿Sí? La geometría va a cambiar, pero los resultados van a ser los mismos. Entonces, miren lo que pasó. Como en el punto D, estamos diciendo que el punto D estaba aquí, luego se trasladó en X, luego se trasladó en Y y finalmente rotó en torno al punto A y las rotaciones son a 90 grados. Entonces quedó acá. Esta es la pequeña aproximación que yo les digo que hay que hacer. Entonces, esta rotación aquí es a 90 grados. ¿Sí? Este ángulo que está acá, voy a dibujarlo. Este ángulo es de 90 grados. Ahí, ¿sí? Digamos que estos son 90 grados. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esos detalles, que este ángulo es de 26 grados, los 26 grados salieron aquí por estas distancias, ¿sí? Aquí, por lo tanto, este es 26, este es 26 por ser opuesto por el vértice, y este ángulo, por lo tanto, también será 26 grados. Entonces, hacemos el diagramita de las deformaciones con la rotación. ¿Sí? Hijo, estoy ocupado ahorita, más tarde te ayudo. Entonces, aquí sería D' y D2', traslación, rotación, y voy a analizar cómo se estiró la barra B4, ¿sí? La barra B4. Entonces, pongan atención aquí. Voy a hacer lo siguiente. Como la barra de 4 llega a este punto D, entonces voy a decir que la barra se estiró. Entonces lo voy a hacer aquí. Alarga. Vamos a alargar esta barra. Hasta allá. ¿Sí? Y luego rotó. Entonces voy a decir acá, desplazar este punto a este. Y voy a recortar. Recortar. Ahí. Ahí este es un ángulo de... Espera, algo quedó como mal. Voy a volver a hacer esto, porque algo está como mal, pareciera. Sí. Voy a borrar esto otra vez. Ah, sí, esa línea está mal. Línea de aquí hasta una perpendicular. Ahora sí, ahí ya la corregí. Voy a recortar. Listo. Y voy a hacer lo siguiente. Desplazo acá hasta aquí. Y recorto. Listo. Miren lo que pasó, muchachos. El punto D estaba aquí, pero el punto D finalmente terminó aquí. Terminó en el punto D2'. Entonces, la distancia, a ver, recortemos aquí. Aquí sería... Voy a borrar esta partecita aquí. Entonces, la distancia que hay de acá hasta acá, tenemos un segundito, por favor. Bueno, entonces seguimos acá. Pongan atención acá. Muchachos, como esta, mire, esta es la barra B4, ¿sí? Me explico, pongan atención a estos detalles. Las distancias. Esta distancia, voy a colocarlo aquí para que se quede un poquito más claro. Aquí. Esta distancia que está en rojo
es el desplazamiento por giro del punto D' a 2', ¿sí? Giro en torno a qué punto? En torno al punto A, ¿sí? En torno al punto A. Entonces, estas distancias de X, de Y, delta D, ¿sí? De X, de Y y delta Y son muy pequeñas, ¿sí? Entonces, me explico. De X, te voy a colocar aquí las medidas, ¿sí? De X, de Y, de X, de Y y delta D son muy pequeñas, ¿sí? Muy pequeñas. Muy pequeñas. Y se hacen o se dibujan, ¿sí? Se dibujan grandes para poder visualizar las geometrías. O sea, esas medidas realmente son milimétricas. O sea, estos son milímetros, milímetros, milímetros y son extremadamente pequeñas, ¿sí? Son muy pequeñas, pero se hacen grandes para que podamos ver la geometría. En otras palabras, esta barra, si la dibujáramos a escala real, esta barra B4 es una medida muy grande, ¿cierto? De varios, por ejemplo, de 1 metro, de 2 metros, es una medida muy grande. Pero estas medidas son pequeñitas. Entonces, la distancia que hay de este punto, a ver, dibujémosla acá, voy a borrar esto, línea de aquí hasta aquí. Voy a cambiarle más bien el color primero. Voy a colocarla en azul. Y voy a dibujar la distancia que va de aquí hasta aquí, en azul. Y borro esto, ¿sí? Borro esto. Y voy a dejar aquí esta línea, aquí, un pedacito, pero mejor hago una separación aquí, listo. Entonces, muchachos, la distancia que va de aquí hasta aquí, ¿qué será? Me gustaría que ustedes mismos me digan, ¿qué es eso? La deformación ¿De quién? de la barra B4. De la barra B4, correcto, eso está súper bien. Entonces vamos a colocar aquí esta, y aquí vamos a decir que esta es la deformación de la barra B4, ¿sí? Voy a colocarlo así, de B4, ¿sí? Deformación de B4. La que voy a girarlo aquí para que se entienda que es esta. Es esto, ¿sí? Ahí. Entonces, necesito que por favor me entiendan súper bien todos estos detalles. Miren, para hacerla más simple voy a colocar aquí deformación de la barra 4. Voy a colocarlo así, ¿sí? Para que quede más sencillo, más simplificado. Entonces, esa medida que está en azul, es la deformación de la barra de 4. Entonces, vamos a comparar cómo se ven las deformaciones de las barras, ¿sí? Entonces, observen algo acá, estos son 42 grados, de tal manera que si yo trazo aquí una línea vertical, entonces estos 42 grados pasan acá, ¿sí? Estos 42 pasan acá, ¿sí o no? ¿Está claro? Muchachos, ¿sí están entendiendo acá? Esta y esta son iguales por ser opuestos por el vértice. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a trazar una línea paralela aquí, entonces voy a decir copiar. Copio esta línea y la paso para acá. Pregunta, ¿cuánto vale este ángulo acá? ¿Cuánto vale ese ángulo? 48. A ver, espérate un segundo. Espera, yo creo que estoy haciendo mal. Todo lo vamos a proyectar con respecto, todo lo vamos a proyectar con respecto al ángulo, con respecto a la deformación de 4. O sea, el de X y el de Y lo tenemos que proyectar respecto a D4, ¿sí? Entonces, espérate un segundo acá. ¿Cuánto fue que me dijiste que valía ahí? 48. ¿De dónde saca? ¿De dónde lo saca los 48? 90 menos 42. A ver, 90 menos 42 sería este. Sí, sí. Entonces aquí.
digamos que este es este mismo, ¿cierto? ¿Sí? 80, entonces aquí serían 48 grados y aquí también 48 grados. 48 y 48 grados. ¿Está entendido? ¿Hasta ahí? Muchachos. Sí, profe. Listo. Y ahora observen algo acá. Entonces voy a traer otra paralela acá. Copio esta línea, ¿sí? Y la llevo aquí. Entonces, como esta línea es paralela a esta, entonces yo asumo que esta medida también es igual. Revisen. ¿Estoy bien o estoy mal? Revisen. Pero hago esto un poquito más pequeño. Ahí. Revisen si están bien los... Revisen si están bien las medidas. Ahí. ¿Sí vale 42? Sí, ¿no es cierto? Porque esta línea es paralela a esta y tiene la misma vertical. Entonces son iguales. Listo. Entonces quiere decir que aquí tenemos 42 grados. Dibujemos el ángulo. Aquí. Listo. Ahí van 42 grados. Esos son 42. La distancia de aquí es delta X. Y esta distancia vertical es delta Y. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Copio aquí esta línea y le saco una paralela aquí. Entonces, por opuestos por el vértice, este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está aquí, ¿sí? Aquí tenemos 42 también. Entonces, ahora podemos proyectar distancias, ¿sí? Podemos proyectar distancias. Por ejemplo, vamos a proyectar todas las distancias en la dirección de 4, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la distancia que va... Vamos a trazar las líneas aquí primero. Aquí. Voy a proyectar una perpendicular. ¿Sí? Aquí sería una perpendicular acá. Y otra perpendicular aquí. De aquí a esta línea. Perpendicular. Listo. Y tenemos que sacar esos tramos. ¿Sí? Aquí le digo aquí. Alargar. Entonces, fíjense, este problema, todos los compliques que tiene, ¿no? Geométricamente hablando, tiene muchos compliques. Por ejemplo, muchachos, voy a dibujar unos círculos. Entonces voy a decir, este sería un círculo pequeñito acá. Voy a hacerlo aquí un poquito más pequeño. Aquí. ¿Sí? Y vamos a dibujar otro. Aquí, otro aquí, otro por aquí y otro por aquí. ¿Listo? Entonces, muchachos, miren que ahí quedan varios círculos con varios centros. Pregunta, ¿cuánto vale la distancia de aquí hasta aquí, de este círculo a este círculo, proyectando el delta X? O sea, proyectamos esta distancia horizontal delta X hacia acá. Entonces sacamos esa medida. ¿Cuánto vale? En otras palabras, voy a hacer lo siguiente. Línea, vamos a sacar unas líneas. Y voy a sacar unas medidas. Aquí 1, 2. Esta sería 3, 4. Línea perpendicular y recortamos. Listo. Muchachos, vamos a empezar a hallar tramos. ¿Cuánto vale el tramo que va de esta línea a esta línea en términos de dx? Dx coseno de 48. Espérame un segundito y ya te voy a cambiar esto y ya te pongo atención. Para que nos entendamos todos. Listo. Ahora sí, meditas lo que tú consideras. ¿Cuánto? De X
coseno de 48. Eso está súper bien. Entonces aquí sería dx coseno de 48 la distancia de este tramo a este tramo. Ahora necesito saber cuánto vale este pedacito, creo que lo podemos borrar. Borremos eso. Necesito saber cuánto vale de esta línea a esta línea. De y coseno de 42. Eso está súper bien. Entonces aquí sería de y coseno de 42. Y ahora la que va de aquí hasta aquí. De esta línea a esta línea. Miren que aquí va el delta D. El delta D empieza aquí, termina acá, ¿sí? Entonces ahí sería en términos de delta D. Entonces ahí sería delta D por cuánto. ¿Sí o no? Porque la suma de estos dos, ¿sí? 42 más 26. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Chachos. Chachos. Sí, profe. Entonces, hemos sacado una conclusión. La distancia que va de aquí hasta aquí es lo que se alargó la barra de 4, ¿sí? Entonces, concluyendo, sacamos la fórmula. Entonces, sería así. Saquemos la fórmula general de todo esto, ¿sí? Es decir, repito, a ver, saquemos aquí la copia de esto. Vamos a sacar la medida total, entonces quedaría así, sacando la fórmula. Sería D4 es igual a dx coseno de 48 más dy coseno de 42 más dd por coseno de 41 más 26 son 72. Sí, perdón. 6 y 2 son 8. Sería 68. 68, sí. Entonces sería 68. Listo. Entonces ya tenemos esa medida. Que arreglamos un poquito, que queda un poquito más paralela. Ahí. Y hemos encontrado la fórmula de geometría que relaciona los desplazamientos delta X, delta Y y delta D para la primera barra. Y de esa misma manera hacen el proceso para todas las demás barras. Recomendación, siempre proyecten los delta X, delta Y, todas las medidas, proyectenlos en la dirección de la barra, de cada barra. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está entendido, muchachos? ¿Dudas? ¿O están perdidos? Necesito que me pregunten, no les dé pena preguntar. Yo me preocupo mucho que ustedes me entiendan. Profe, sí, esto, ¿a qué se refiere con lo de proyectar la barra al lado de qué dijo yo? ¿Te acuerdas que esta es la barra? Sí, ¿Esta señor. es la barra? Entonces, fíjense que todas las medidas, el desplazamiento en X, el desplazamiento en Y, todos se proyectaron hacia esta barra. Entonces quiere decir que se halló este tramito y este tramito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cogieron todas las medidas y se proyectaron en la dirección de la barra. Sí, pueden hacerlo de otra manera, pero se van a pegar unas enredadas más grandes. Entonces esa es la mejor. Cogen y proyectan todos los deltas, los proyectan en la dirección de la barra. ¿Sí? Por ejemplo, ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ya no para la barra B4, sino para la barra B5. ¿Listo? Y quiero que ustedes me participen ahí. ¿Listo? Vamos a hacer el mismo procedimiento para la barra B5. Entonces voy a sacar las medidas. Copiemos acá. Aquí sería de X, de Y. Bueno, aquí tenemos unos ángulos. Este también. Listo. Me faltó copiar las letras. Copiamos de prima, de 2'.
Ahí, listo. Vamos a analizar la barra B5, ¿sí? La barra B5. ¿Cómo está la barra B5? ¿En qué posición está? Muchachos. ¿Qué posición está la barra B5? Perpendicular a la barra. Vertical, sí, vertical, sí. Sí. Está vertical. Entonces voy a colocar aquí. Esa es la barra B5, la estoy dejando chiquita. Entonces, díganme cómo se vería. Entonces, vamos a decir que la barra B5 primero se estiró y luego rotó. ¿Cómo sería eso? Ahí está en azul. Como la barra vertical, entonces decimos, mire, primero la barra se estiró, pasó acá, ¿sí? Y luego, ¿qué hizo? Rotó, ¿sí? Hasta llegar al punto final que es de 2'. Y ahora recortamos. Bueno. ¿Sí? Acuérdense que esta distancia es de Y, o sea, esta distancia que hay aquí es de Y. Esa, como está en posición vertical, es más fácil, ¿no? Porque van a proyectar de X, de Y. Ah, me faltó esta otra. Esta es delta D. Aquí está, miren. Ese es delta D. Entonces, van a proyectar de X, de Y y delta D en esta dirección. Entonces, salen estos tramos. Sería de aquí, la proyectamos perpendicular a la barra, y este otro tramo. Entonces, quedan, mire aquí, esta. Entonces, ahí sería que la distancia de aquí hasta aquí sería ¿quién? De Y más... No, pero primero démosle un nombre. La distancia de aquí, así como dijimos que la distancia de aquí hasta aquí era de 4, que era lo que se desplazaba a la barra 4, entonces vamos a decir que la distancia que hay desde acá hasta acá es de 5, ¿sí? Que es lo que se desplaza toda la barra. Ahí. Entonces, ¿cuánto vale este pedacito que da aquí a aquí? O si ustedes pueden sacarla, ese es tan sencillo que ya me pueden dar la fórmula. A ver, me van a dar la fórmula. Entonces me van a decir aquí, de 5, ¿de 5 a qué se va? A de Y más D de D, coseno de 26. Ya, ese por estar en forma vertical salió muy rápido. Vamos ahora con la barra B6, que está a 38 con la vertical. ¿Listo? Vamos a hacer el mismo proceso. Estas verticales salen muy rápido. Vamos ahora con la otra. Entonces copiamos. Bueno, ahí. Listo. Y copiamos aquí la barra B6. Entonces, copiamos B6 con su vertical y aquí los 38 grados. Ese sale el punto D, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cómo es el proceso? A ver, nos vamos a concentrar ahí. ¿Qué hacemos? Alargamos la barra. Alargamos la barra de 6, entonces le decimos alarga. Bueno, aquí parece que me dio buen resultado explicarles esto en AutoCAD, porque es que de la otra manera queda muy horrible. Que no quiere alargar. Larga. Ya, listo. Y voy a quitar esto. Recortamos. Listo. La separación. Y los 38 grados están aquí. ¿Sí? Listo. A ver, entonces necesito que me empiecen a decir qué vamos a hacer. Esta era B6, entonces B6 la alargamos, ¿sí? Y luego, ¿qué hizo? Aquí solamente, pero aquí, después de que alarga, ¿qué hace? Se alarga y rota hasta 90 grados, hasta llegar hasta qué punto. De segunda prima. Correcto, entonces voy a sacar una línea que va de aquí y una perpendicular a la elongación.
y recorto lo demás. Recortamos, quitamos esto, borramos esto. Listo. Entonces, quiere decir, vamos a copiar esto. Quiere decir que la distancia que hay de aquí hasta aquí es de 6, o sea, la elongación de la barra 6, ¿sí? Este es de 6 y lo voy a girar aquí para que se entienda que es ese tramo. De 6. Listo. Desplazamos. Sería ese tramo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, vamos a proyectar todas las medidas hacia la barra de 6. ¿Sí? Todas. Entonces, para poder hacer eso, pues, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, voy a hacer lo siguiente. Trazo aquí una línea. Voy a hacer esta línea que va de aquí hasta aquí. Y la desplazamos. Aquí. Entonces, por opuestos por el vértice, este ángulo, voy a hacer este ángulo más pequeñito. 0.5. Desplazamos. Y copiamos. Aquí. Ahí. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a proyectar. Aquí necesitamos entonces medidas, ¿sí? Hay que sacar, entonces hagamos esto, sacamos una copia acá. Voy a hacerle una copia a esta línea y que pase por aquí. De tal manera que proyecto delta D en esta dirección. Entonces línea de aquí a esta, una perpendicular a esa línea. Entonces aquí este sería la proyección delta D en esta dirección. Iría hasta acá. Listo. Y el delta X, aquí tenemos, esto es 38 y 38. Vamos a arreglar esto que está un poco mal. Ahí, queda mejor. Y voy a decir que el delta X lo proyecto también. Entonces sería línea de aquí hasta la perpendicular de esta línea. Listo. Acuérdense que de X, ¿quién es? Es esta distancia. Y de Y es esta distancia vertical. Voy a hacerlo a escala más pequeñitos. 0,5. Y esta también un 0,5. Desplazamos y desplazamos aquí. Listo. Pregunta, ¿cuánto vale este ángulo? Voy a dibujarlo acá para que me entiendan. Círculo aquí. Y recortamos. Pregunta, ¿cuánto vale este ángulo? 38. Es correcto. 38. Entonces este lo pasamos para acá. Esos son 38 grados. ¿Listo? Muy bien. ¿Este ángulo cuánto valdrá? Fíjense que esta línea y esta línea y esta línea forman 90 grados, ¿verdad? Luego, entonces, este ángulo también debe ser de 38, ¿no es cierto? ¿Cierto? Porque este ángulo más este intermedio forma 90 y este intermedio más este también forma 90. ¿Sí? Entonces, quiere decir que esos dos ángulos son iguales. Ahora sí, ¿cómo le harían? Ah, aquí nos falta algo, falta este tramo. Delta D viene aquí. Viene aquí. Aquí, digámosle. Ah, me embarré. Escala. 0.5. Aquí sería 26 grados. Y observen algo acá. Voy a sacar otra paralela. Copiamos esta línea y la pasamos para acá. Pregunta, ¿cuánto valdría este pequeño ángulo que está acá? Voy a dibujarlo aquí primero. Recortamos. Ya le pongo atención. Listo, ahora sí. Ese pequeño ángulo que dibujé, ¿cuánto vale? 12 grados. Sería, es correcto, porque sería 26 más este ángulo da 38. Entonces, ¿son 12? ¿12 me dijo? Sí, 12, profe. Perfecto, entonces estos son 12 grados. Eso está súper bien, ¿sí? 12 grados. Voy a hacerlo aquí un poquito más pequeño para que se entienda. Escala.
0,5, listo. Y desplazamos acá, sería 12 grados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta distancia delta D ya la podemos proyectar paralela a delta 6. Entonces voy a alargar aquí. Alargamos esto y quedaría aquí. Miren que todos son triángulos, ¿sí? Todo se reduce a triángulos. Y quiere decir que ustedes ya me pueden sacar una relación de triángulos para proponer cuánto vale delta 6. Entonces voy aquí a copiarlo, esta ecuación, y ustedes me van a decir cuál es la ecuación que relaciona todo. Ahí. Y los escucho. Entonces sería, ustedes me van a decir delta 6 igual De Y, coseno de 38, eso está súper bien. De Y, coseno de 38 más. más Vamos con delta DD. de D Vamos con sí, DD. por el coseno de 12. Muy bien. Más. Más. D. ¿Ya no? No, falta. Ah, espérate, no. Al contrario. Menos, ahí está. Menos, miren bien. D6, ¿de dónde a dónde va? D6 va de aquí hasta aquí. D6 no es todo esto. D6 va de aquí a aquí. ¿Entienden? A ver, les explico. Voy a dejar un círculo aquí, ¿sí? Un círculo acá. Aquí un círculo. Y voy a sacarle una copia. Y aquí. D6 es la distancia de círculo a círculo. ¿Listo? ¿Entienden? Por lo tanto, D6 es esta distancia más esta distancia menos este tramito. Entonces sería menos ¿quién? Menos dx seno de 38. ¿Están de acuerdo? Chachos. A ver, necesito que me digan si entendieron. Sí, profe. Entonces, ¿por qué? Porque es que D6 va de círculo, de centro de círculo, ¿no? El otro tramito que se sacó era para poder sacar proyecciones, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí antes de sumar, tocaba era restar, ¿sí? En lugar de sumar. Y ya hemos obtenido entonces con la geometría, ¿sí? Obtuvimos estas, voy a copiar esta acá. Esta acá, lo ponemos acá, la giramos. Ahí. Y acabamos de obtener estas ecuaciones de geometría, ¿sí? 1, 2, 3 ecuaciones de geometría a partir de los desplazamientos del punto, en este caso era el punto ¿qué? El punto D, ¿no? Y encontramos cómo se relacionan las deformaciones de las 3 barras con respecto a los desplazamientos del punto D, ¿sí? Salieron 3. Así como aquí salieron 3 relaciones geométricas, también van a salir 3 relaciones geométricas para las barras B1, B2 y B3. Me gustaría que ese lo hicieran ustedes y yo los voy ayudando. A ver cómo sería. Quiero que ustedes me digan qué hay que hacer. Vamos a encontrar las deformaciones, perdón, la geometría de las deformaciones con los desplazamientos de las barras. Entonces, yo voy a irles ayudando acá. Copiamos esta partecita. Copiamos aquí. Y este es A y A'. ¿Sí? Vamos a hacer ese proceso por aquí. Listo. Vamos con la primera barra que sería la barra B1 que está a 45 con la vertical. Entonces aquí copio esto. Está listo. Barra B1 45 con la vertical. Y aquí está. A ver muchachos. Necesito que participen. ¿Alargamos hasta A'? Sí, pero entonces hacemos esto, ¿no? Listo. Ahora decimos aquí, alargamos esta y esta. Y ya, llegó hasta ahí. Voy a trazar la línea de aquí hasta aquí. Voy a borrar esta. Copio aquí. Bueno, ahí vamos cogiendo más práctica.
La verdad, esto nunca lo había hecho con computador, siempre lo hacía a mano, pero bueno, el mundo virtual nos obliga. Entonces, ¿ahora qué hacemos después de que se alarga? Trazamos una perpendicular de A' hasta la otra línea. Es correcto, entonces de aquí y perpendicular, muy bien. Eso me encanta, están entendiendo. Listo. Pero, por ejemplo, alguien que falte el día de hoy, bueno, afortunadamente vamos a publicar el video, ¿sí? También es algo positivo del mundo virtual, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo sería ahí entonces? Como esa es la barra B1, entonces la distancia que va de aquí a aquí, ¿sí? Voy a girarla aquí para que se entienda quién es. Esta. Esta sería la deformación de la barra 1, ¿cierto? Deformación de la barra 1. A ver, entonces ustedes me van a decir cómo va eso. Aquí pueden sacar, van sacando paralelas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sacamos una línea paralela que llegue aquí, ¿sí? Y sacamos otra línea paralela que llegue aquí, puede ser, ¿sí? Ahí. Y colocamos ángulos, ¿sí? Voy a sacar aquí, voy a sacar proyecciones. Entonces digo aquí, línea de este punto hasta acá, una perpendicular. Listo. Y recortamos. Recortamos acá. Ahí. Entonces, de 1 es la distancia total. Voy a colocar aquí, de centro a centro, ¿sí? Aquí. Es la deformación de la barra de centro a centro. Pero nosotros necesitamos las medidas parciales. Pregunta, ¿este ángulo cuánto vale? 45. Correcto, entonces voy a copiar este para acá. Aquí nos queda 45. Vamos a dibujar eso un poquito más pequeño. Vamos a decir aquí, escala 0,5. 0,5. Listo, ¿y aquí cuánto habrá en este ángulo que hay aquí? 45. También 45. Aquí. Listo, entonces ahí ahora sí sacamos la fórmula. ¿Cuál es? Sería, saquemos aquí. Entonces sería de U igual a BX. Coseno de 45 Sí. más de Y. De Y. Coseno de 45 también. Eso está súper bien, ¿sí? Eso está muy bien, ¿sí? Aquí coseno de 45 y ya hemos encontrado la relación geométrica de los delta X. Fíjense que aquí no va delta D, ¿no? ¿Por qué? Porque el punto A se consideró que solamente se trasladó y ya, y no rotó, ¿sí? Mientras que el otro punto, que es el otro extremo, se aplicó superposición de efectos. El punto D se entendió, se superpuso traslación más rotación, ¿sí? Por lo tanto, fue un poco más enredado, ¿sí? Pero bueno, ya entendieron. Vamos ahora con este. Vamos con, ¿cuál sería la otra barra a analizar? Faltan dos, la barra B2 y la barra B3, ¿sí? Vamos con la barra B2. Entonces, copiamos. Listo. Y copiamos la barra B2 es la que va vertical, esa es la más fácil de analizar. Y va acá. A ver, ¿cómo sería? Los escucho. Alarga. Alargamos. Ajá. Entonces voy a sacar aquí. Voy a desplazar, voy a decir que la distancia aquí alargó y rota hacia dónde. Hacia A'. Correcto, entonces sacamos aquí una línea perpendicular. Si, yo creo que ya entendieron. Aquí. Entonces, esta distancia de aquí hasta aquí es lo que se desplazó, ¿no es cierto? El punto, la barra, perdón, lo que se alargó la barra. Entonces, esta distancia de aquí a aquí es la elongación de la barra 2. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? D2 es igual a DY. Es correcto, eso está muy bien. Súper. Entonces, D2 es igual a DY.
Felicitaciones. Por ese lado está súper bien. Y ahora nos quedaría la barra B3. Vamos a hacer el mismo proceso. Entonces, la clase de hoy es muy importante, sobre todo por la parte geométrica. Listo. Entonces vamos con B3. Copiamos. Y aquí estaría B3. Aquí sería, recortamos. Listo. A ver, entonces, ¿cómo le hacemos? Alargamos. ¿A quién alargamos? ¿A quién alargamos? A B3. A B3, que es esta, ¿sí? Esa es la barra que estamos analizando. Entonces, primero alarga y luego rota. Entonces decimos aquí, alarga, muy bien. Aquí, alarga y luego rota. Ah, se me olvidó colocar los puntos. Aquí sería, este es el punto A y este es el punto A', ¿sí? Este es A. Entonces, y rota, alarga y rota hasta el punto A'. Entonces sería de A', una perpendicular. ¿Sí? Perpendicular. Mire dónde quedó. Entonces, como que va hacia allá, ¿qué podemos hacer? Ahí queda como una duda, ¿no? Una confusión. ¿Qué harían para resolver el problema? ¿Qué harían, muchachos? Por ejemplo, se me ocurre algo. Por ejemplo, si ven que, bueno, hagamos esto. Voy a dejarlo así. En ese caso, ustedes pueden exagerar las medidas un poco, ¿sí? Entonces, nadie les dice que el taller llegue hasta ahí, ¿sí? Entonces, lo que pueden hacer es esto, por ejemplo. Pueden decir que aquí este baja más acá, ¿sí? Y aquí entonces borro este. Y entonces voy a decir que A' no estaba ahí, sino llega hasta acá. ¿Lo entendieron la idea? Entonces decimos que este es delta X y delta Y esto es esta distancia. O sea, la exageramos a propósito. Y ahora línea de aquí hasta la perpendicular. ¿Sí? Y ya resuelto el problema. ¿Me entendieron? Y aquí pues queda rotación 90 grados. Muchachos, ¿me entendieron ese truco? Señor. Bueno, o sea, exageré la medida del taller para garantizar que no me diera para allá porque me causa confusión. Y así al dejarlo aquí, pues ya como que quedan más claras las cosas. Y ahora saco paralelas a esa. Ah, bueno, aquí voy a decir que esta distancia que está aquí, vamos a desplazar esto, giramos aquí, así. Y este pedacito de distancia, ¿quién es? Ese pedacito de distancia, ¿quién es? Este pedacito que va de aquí a aquí. La deformación. Correcto, deformación de la barra 3. O sea, ¿quién? La distancia que va de aquí hasta aquí. Listo. Ahora sacamos paralelas. Te voy a decir aquí, copiamos. ¿Por qué? Porque vamos a proyectar hacia D3. Entonces sacamos paralelas a D3. Aquí voy a desplazar esto. El centro hasta aquí. Listo. ¿Y cómo se quedarían los ángulos entonces? Este ángulo, ¿cuánto vale? Este. 60. 60. Entonces aquí decimos, hacer escala 0,5. Copiamos. Ahí serían 60 grados. 60 grados. Listo. Círculo. Listo. Ahí van 60 grados. Aquí creo que también son 60. Ahí, ¿no es cierto? 60. ¿Y aquí cuánto sería? 30. 30. 30 grados. Gracias.
30. Bueno, yo creo que ya ustedes pueden sacar la fórmula. ¿Cómo quedaría? Pero la pasamos aquí, copiamos. Denme la fórmula. De 3 igual. A ver, muchachos. Estoy esperando. De Y, Oye, de 30 menos menos. de X, eso es De X. seno de 30. O coseno de 60, que es igual. Correcto. O coseno de 60. Lo cual está muy bien. Y así sacamos. ¿Cuál nos faltaría? No, ya todas, ¿no es cierto? Ya están todas. Entonces salieron 6 relaciones geométricas. Una relación geométrica por cada barra. ¿Sí? Y ahí sacarían pues todas las ecuaciones de elongaciones de barras con los deflexiones del punto, de los puntos, ¿sí? Y esta delta D, que es la deformación por rotación, ¿sí? La deflexión por rotación. Muchachos, este tema es demasiado importante, ¿sí? Que lo estudien súper bien, que lo estudien a conciencia. ¿Les quedó claro? Si les quedó claro o tienen dudas, si tienen dudas no les dé pena preguntar, con gusto para eso estoy. ¿Alguien desea que la aclare? ¿Qué seguiría después de esto? Ahí, por ejemplo, dice pero ya el tiempo se nos va a agotar. Después de esto seguiría ¿qué? Como para que cerremos la idea. Las ecuaciones de equilibrio. Diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Bien hechecito. Luego seguirían las ecuaciones de equilibrio. ¿Qué iría después? El análisis geométrico que acabamos de hacer. Luego vendrían las ecuaciones de elasticidad. Y algo muy importante que espero que no se le olvide. Si asumimos que esas 3 barras son cables flexibles y una reacción nos llega a dar negativa, quiere decir que esa reacción hay que quitarla y hay que volver a iniciar otra vez todo el procedimiento. ¿Me entendieron? ¿Está entendido? Bueno. Entonces, que no se le olvide ese concepto. Un cable a compresión no trabaja, no hace absolutamente nada, ¿sí? Entonces, si una fuerza, la fuerza se van saliendo del diagrama de cuerpo libre, y si al hacer los cálculos esa fuerza me da negativa, eso no puede ser, no tiene sentido en la realidad, porque un cable no, si es una barra rígida, bueno, sí puede ser positiva o puede ser negativa, pero si es un cable flexible, el cable flexible a compresión no hace absolutamente nada, entonces esa fuerza habría que quitarla del modelo matemático del diagrama de cuerpo libre y volver a replantear los cálculos quitando esa fuerza. ¿Entienden? ¿Quedó claro? Entonces, un problema, algo así de estas características es el que les voy a poner. ¿Sí? A ver. Es que yo tengo una pregunta, pero es acerca del proyecto. Dime. Es que teníamos una idea, pero no sabemos si se El problema es que ya son las... me preocupa que de pronto no alcance a resolverle. Vamos a ver, esperemos que no nos saquen. Listo, dale. Que pensábamos tal vez en que si se pudiera poner un corredor en la parte de afuera de la casa, como un corredor, un espacio ahí como para estar ahí solo, o sea, un lugar abierto. Entonces que en mi casa yo tengo eso y se ve muy bonito, entonces esto... Sí, no hay ningún problema, esos son detalles. Entonces, profe, lo que yo le quería preguntar era
era acerca de esa parte, si, o sea, es que se ve muy bonito que tenga el mismo techo de la casa también, pero entonces yo pensé que de pronto saldría muy caro y quería preguntarle si para esa parte podemos utilizar un techo de láminas de plástico o algo así, porque he visto que lo he visto con láminas de, o sea, unas láminas muy bonitas de plástico. Bueno, hagamos una de cosa. plástico Mañana, si quiere, utilizado. mañana cuando sea la exposición, me comentan eso para poderles contestar mejor. Es que así contestarles rapidez y sin saber qué es lo que me pregunta exactamente, pues no me gusta contestarle así a medias. Entonces mañana me hacen esas preguntas, me exponen todo lo que tengan que exponer y me hacen esas preguntas. ¿Listo? Bueno, Ok. profe, gracias. Bueno, muchachos. Entonces espero que estudien y nos estamos hablando. Chao, muchachos. Que tengan buena noche. Hasta luego, profe, gracias. Chao.